Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a un programa más sobre seguridad ciudadana. Hoy tenemos un excelente programa. Tenemos un invitado de lujo. Edison, buenas noches, ¿cómo estás? Preséntanos a nuestro invitado especial, querido amigo Edison. ¿Cómo estás, mi estimado Clever? Y muy buenas noches a todos quienes nos están escuchando. Sí, tengo el gusto y el honor de presentarles a Juan Fernando Espinosa. Juan Fernando Espinosa es un directo amigo, compañero, camarada. Él es magíster en sistemas integrados de gestión, especializado en management skills. Además de eso, tiene certificaciones en lo que es consultoría y mediación y negociación en crisis, también en manejo de crisis con secuestrados. Forma parte de IFPO, en ese sentido es certificado como oficial de protección CPO, además de certificado en supervisión y gerencia de protección CSSM. Y adicional a eso es el presidente del capítulo Ecuador para IFPO. Actualmente, Juan Fernando se desempeña, tiene una amplia experiencia en lo que tiene que ver con empresas y trabajos, lo que es seguridad física, ¿no? Security. Y actualmente él es gerente de seguridad industrial y salud ocupacional y seguridad patrimonial para las empresas ACE, Arca Continental, Tony e Inalexa. Bienvenido, mi estimado Juan Fernando. Gracias Edison, gracias Clever por este tiempo y por los programas y sobre todo por crear esta cultura de seguridad. Estamos dispuestos y abiertos para los comentarios. Vuelvo y reitero, gracias por dar la oportunidad a todos los oyentes de escuchar estos programas interesantes sobre seguridad ciudadana y sobre las recomendaciones que van creando en cada uno de ellos. Listo, mi estimado Juan Fernando. Y bueno, de pronto la pregunta de cajón, ¿qué es la seguridad corporativa, mi estimado Juan Fernando? Bueno, la seguridad corporativa es todos los medios necesarios para identificar, evaluar y tratar los diferentes riesgos que existen en las empresas, especialmente en las empresas multinacionales o empresas grandes, locales, en donde el encargado de manejar esta seguridad corporativa es una persona que debe conocer el medio en el que se desenvuelve su organización, debe saber los riesgos a los que enfrenta, los procesos a los que está abocados, las actividades normales del día a día de las organizaciones. Y sobre todo hay un dicho que lo manejamos mucho en Arca Continental especialmente, es que en nuestra empresa hay solamente dos personas, los que venden y los que ayudan a vender. Desde ese punto de Ah, vista, el encargado de seguridad corporativa, sea este gerente, jefe, director de seguridad corporativa, es la persona que debe facilitar los procesos desde el punto de vista de seguridad, de protección, para que la empresa realice sus actividades normales sin ninguna amenaza que afecte el desempeño de sus ingresos, ¿no? Ese es en forma general el concepto de la seguridad corporativa. listo, Juan Fernando. Bueno, en esa mirada ante esa situación, tomando y acoplando obviamente lo que está pasando, ¿no? Esta nueva realidad o realidad actual que se está viviendo, ¿no? Sumada a ello, aunque en verdad el mundo en sí mismo se ha venido modificando en su contexto, no necesariamente por la aparición de la pandemia, obviamente es un factor adicional, ¿no? Pero ya en sí, esta modificación del mundo, como dije anteriormente, se ha venido modificando y esto obviamente ha requerido la implementación de nuevas medidas de prevención, ¿cierto? En ese contexto, Juan Fernando, ¿cuáles son estos nuevos escenarios a los cuales se enfrenta un gerente, alguien que trabaja en seguridad corporativa? Bueno, para identificar esto yo creo que es necesario entender que no solamente es la parte de seguridad, ¿no? Las empresas se están enfrentando a diversas amenazas que probablemente antes no las considerábamos como que se iban a materializar inmediatamente.
Uno de los ejemplos, como bien indica Edison, es el tema de la pandemia, pero no solo esto, ¿no? Ahora hay la ciberseguridad, por ejemplo, es un medio en el que probablemente no muchos estábamos involucrados, pero que nos toca poco a poco irnos empapando de este tema porque somos partícipes de la protección de las seguridades de la información de las organizaciones. Como dije anteriormente, yo creo que el ser parte de un esquema de seguridad corporativo es ser parte del nivel o la línea directiva de la organización. En este sentido, es necesario implementar las medidas necesarias y evaluar los riesgos de una manera adecuada, sin menospreciar estos que vienen a futuro. Tenemos ya en el país las amenazas de grupos internacionales de delincuencia organizada, que probablemente no afectan directamente a las organizaciones, pero sí al incremento de la delincuencia común, el incremento de secuestros. Hoy mismo estamos bajo este terrible caso que sucedió en Quevedo y que hay muertos, heridos, y que sin embargo de que no están amenazando a una empresa como tal, alguno de nuestros colaboradores puede verse envuelto en todo este entramado de delincuencia que existe al momento, ¿no? Entonces, el encargado o el especialista de seguridad corporativa tiene que tener una visión amplia de los riesgos para poder, de esta manera, recomendar, sugerir e implementar medidas que puedan mitigar estos riesgos identificados. De manera general, Juan Fernando, tomando en cuenta lo que tú acabas de mencionar de los riesgos que existen en la actualidad y desde tu punto de vista profesional, ¿cuáles son los principales riesgos para la seguridad corporativa que existen al momento? Excelente pregunta, Cleber. Yo creo que ahí los riesgos que tenemos siempre, el esquema de seguridad, lamentablemente, de muchas empresas es mirando hacia afuera. Y probablemente mirando hacia afuera es donde los riesgos ya los tenemos controlados. El riesgo de una intrusión, de un asalto a alguna localidad, secuestro probablemente, pero el 80% de las pérdidas de la organización se da de personas internas, por malas prácticas profesionales, por colaboradores deshonestos, por robo de información, etc. Entonces creo que el reto está ahí, justamente en identificar y hacer un equilibrio entre lo que ya lo hemos manejado siempre, que es la protección externa, pero ahora ver hacia adentro, cómo podemos desde nuestra parte de seguridad corporativa apoyar al crecimiento y a que la empresa pueda desarrollarse de una manera significativa. Entonces, en resumen, los riesgos principales que debemos enfocarnos, estamos completamente claros, no perder de vista los que ya conocemos, que es, como les explicaba, el secuestro, robos, asaltos, etcétera, pero la pérdida de información, el robo de información prioritaria de la organización, el tener personas deshonestas que vendan información, el tener personas que por errores cometan algún error en la organización y causen un problema grave a la organización. El sabotaje interno es muy común en empresas multinacionales, especialmente con gente que está resentida con la organización. Otro de los temas fundamentales que hoy por hoy hay que tomar mucho en cuenta es las agresiones dentro de la empresa, las agresiones de género, las agresiones entre compañeros. Es muy común hoy, nosotros que manejamos también la parte de la prevención, del safety, el tema del estrés hace que mucha gente cambie su manera de ser y si se vuelva otra persona en momentos de crisis, ¿no? Esos creo que son los principales riesgos a los que deberíamos poner foco como encargados de la seguridad corporativa. Muy bien, muy clara la respuesta. Es indudable que tenemos riesgos o amenazas que atacan desde el exterior de la organización.
y tú muy acertadamente dice que debemos dar una mirada hacia adentro. ¿Cómo están manejando ustedes, o desde tu experiencia, cómo se debería manejar el tema de la prevención del hurto interno o la pérdida desconocida? Porque muchas empresas pueden llegar a quebrar si es que no tienen el control de las pérdidas internas, ya sea por hurto interno, por mala calidad, por reprocesos o por cualquier otro factor que contribuya a que exista una pérdida de los productos que tienen. De acuerdo. Yo creo que aquí el tema fundamental es tener establecido un programa robusto de prevención de pérdidas, en el cual no solamente nos vamos a limitar a trabajar el equipo de seguridad física, patrimonial o seguridad corporativa, sino que es un equipo multidisciplinario que debe trabajar. Debemos trabajar con capital humano, por ejemplo, para la selección del personal a la organización, ¿no es cierto? Especialmente en puestos críticos, en donde el trabajo conjunto con el área de capital humano hace que escojamos a las mejores personas que entre su perfil no esté el generar una pérdida para la organización. Otro de los puntos fundamentales es establecer un plan robusto también de auditorías, de controles internos, que permitan identificar preventivamente las pérdidas de la organización. Trabajar con el área logística, con el área de suministros, para poder llevar un adecuado control de los inventarios y que sepan cómo responder a tiempo. Y creo que un punto fundamental y que hoy está bastante de moda en muchas organizaciones es establecer una línea directa de denuncias en caso de que se produzcan este tipo de situaciones. Porque mucha gente se queda callado en las organizaciones cuando observa las pérdidas porque tiene miedo a represalias y a que su jefe inmediato lo rete o lo saque de la compañía. En el momento en que abrimos líneas directas para que haya un contacto directo con el encargado de seguridad o con la persona que nosotros identificamos que sea la más acorde y que tenga mucho carisma para poder manejar las situaciones con el personal, es donde vamos a tener mayor información. Entonces yo creo que el establecer este programa, un programa robusto, bastante encaminado a cubrir todas las áreas de la organización, de seguridad de personal, en donde se vea desde el ingreso de la gente, la permanencia, la revisión permanente de sus antecedentes, de establecer, si es que es necesario, pruebas de fiabilidad de cada uno de los puestos críticos de la organización, pero sobre todo identificar estos puestos críticos, dónde se pueden producir las pérdidas, dónde puede estar abierta la llave para que el justo peque. Entonces, ahí es donde debemos ponerle el punto o el control necesario para poder trabajar en conjunto en un equipo de prevención de pérdidas. Como les explicaba al inicio, no solo es seguridad física o seguridad corporativa, sino está auditoría, control interno, tener bien claras las líneas de defensa de la empresa, ¿no? En donde el encargado de los procesos es el dueño principal de cuidar sus bienes. Luego viene el control interno, luego viene la seguridad, la auditoría y por último un equipo de investigación multidisciplinario que permita identificar estas pérdidas que se están produciendo o el menudeo que se está produciendo ahí dentro de la organización. Como bien dices, es una de las principales pérdidas que tenemos que enfrentar los encargados de la seguridad patrimonial de las instituciones. En el análisis de los procesos existen ángulos oscuros, ángulos que no captan las cámaras, que no capta la seguridad física, que no captan nuestra seguridad electrónica. En esos puntos es donde hay que poner atención cuando hacemos el análisis de riesgos. Muy bien, antes de darle paso a nuestro amigo Edison, vamos a saludar a los compañeros que están ya en línea. Saludos a Solidaridad Humana, nuestro amigo Mohamed El Wali desde Marruecos. Saludos a la distancia a ti, Clever, y a los invitados que cada día nos ilustran con temas. Por algo está cogiendo auge en el mundo entero la seguridad. Gracias, Mohamed. José Colina, saludos fraternos desde Venezuela.
Edgar Ramón Villalta, saludos cordiales desde Machala, El Oro, Ecuador, bendiciones. Gracias amigos por estar conectados. Si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta para nuestro amigo Juan Fernando Espinosa, con mucho gusto le hacemos llegar. Sigue por favor, Edison. Sí, Juan, en ese marco que nosotros estamos, y más que nada que usted está implementando, estás indicando, con la innovación de los medios técnicos, este avance tecnológico mismo que algo comentamos y comentaste hace un momento, y el reemplazo, obviamente, de los cargos de seguridad en todos los niveles, esa actualización que debe existir, ha llevado definitivamente a una profesionalización constante, o más bien dicho, requiere de una profesionalización constante, ¿no? Donde se desempeñen, donde tienen que desempeñarse en definitiva toda la Tras gente que que no trabaja en capta seguridad, de la asesoría seguridad. o las estructuras empresariales mismo y organizacionales dentro del mundo, ¿no es cierto? En ese contexto, Juan Fernando, ¿cuáles son los retos y el perfil que el gerente de seguridad, que el director de seguridad corporativa hoy en día debe poseer? Bueno, primeramente, como les explicaba, el gerente, el director de seguridad corporativa tiene que ser parte del staff de una organización. Y en el momento en que hablamos de esto, no solamente tiene que tener habilidades de manejar la seguridad, sino habilidades duras y blandas, sobre todo de manejo de personal, por ejemplo, de manejo de personal, de liderazgo. Debe ser una persona influyente que pueda captar la atención de sus pares o de sus superiores dentro de una organización, de tal manera de que sea confiable sus recomendaciones. Nosotros dentro de la organización debemos entender que mientras tengamos la credibilidad dentro de la organización, nuestra función va a continuar de una manera asertiva. El momento en que perdamos la credibilidad es preferible más bien retirarse de la posición, porque obviamente ya no podríamos gestionar la seguridad. Debe saber administrar, obviamente que sí, debe saber administrar, debe saber dirigir equipos de una manera con un liderazgo propositivo, enfocado al cumplimiento de las metas organizacionales, no solamente del área. Estar dentro de la organización. Yo me acuerdo cuando yo recién comencé a hacer seguridad y hablábamos infidentemente ahí hace unos minutos antes de estar al aire, la seguridad corporativa, la seguridad física, era ocupada por una persona que probablemente no quería nunca salir a la luz de la empresa, quería más bien no aparecer. Yo creo que ahora es al revés. Yo creo que el gerente, el jefe, el director de seguridad corporativa debe ser una de las personas que más se muestre dentro de la organización y que sea influyente y que tenga esa capacidad de recibir y generar una confianza para que todos los miembros de la organización puedan acudir a él para nuevos proyectos, para nuevas ideas, nuevas tecnologías, de tal manera que podamos verle de una manera holística y ser parte de los equipos que permiten gestionar las pérdidas dentro de la organización, financieros, etcétera, ¿no? que están dentro de la organización. Dentro de este contexto, yo considero que la capacitación permanente del gerente, del jefe, del director de seguridad corporativa es esencial. Siempre debemos estar al día en las nuevas tecnologías del mundo de la seguridad. Debemos estar al día en cómo actúa la delincuencia, en cuáles son las nuevas amenazas que se van presentando, en los métodos de evaluar las amenazas, en las nuevas formas que están saliendo a la luz para poder identificar vulnerabilidades, para poder medir la vulnerabilidad de las instalaciones, la vulnerabilidad de nuestro sistema de protección. Dentro de este esquema multidisciplinario, ¿no? Conocer de tecnologías de ciberseguridad es muy importante ahora en esta época, ¿no? Y sobre todo, entender los riesgos empresariales para poder saber los procesos por donde van a producirse las pérdidas y poder anticiparnos y poder generar recomendaciones que vayan un poco más allá del servicio simple de protección de instalaciones. El encargado de seguridad corporativa es la persona que debe tener un conocimiento amplio del negocio. Probablemente no
no muy profundo, pero sí amplio del negocio, que conozca todos los procesos, tanto comerciales como de producción, para enfocar los recursos y las necesidades de protección hacia los puntos en donde se puedan generar pérdidas. Ya que se topa el tema de la capacitación, que obviamente es importantísimo, y aquí con todo el respeto que me merecen por el hecho de que somos militares, retirados, todos los que estamos aquí, pero obviamente y algo que me saltó también a mí a la mente el momento en que salí de las Fuerzas Armadas, el hecho de que el conocer de seguridad, en este caso de protección, no me daba obviamente únicamente el conocimiento que había adquirido y era necesario pues estudiar, conocer, capacitarme, eh, ya que nos manejamos en el entorno de IFPU y usted como presidente del capítulo y con una trayectoria también muy amplia en lo que tiene que ver con IFPO, ¿qué es lo que aporta IFPO en este sentido? Y bajo tu experiencia, mi estimado Juan Fernando, ¿qué es lo que tú indicarías, más que nada por el cargo que desempeñas, por la Claro, experiencia o que has sea, adquirido? como les explicaba, Edison, yo creo que la capacitación permanente es el foco que debe tener el gerente de seguridad corporativa. Y realmente la preparación que te permite dar IFPO y la secuencia de preparación que tiene en sus cursos, ¿no? De entrenarte como oficial de protección o de certificarse como oficial de protección, luego como gerente y supervisor, y tener muchos otros cursos técnicos que permiten manejar la seguridad de una manera diferente, de una manera profesional, a otro nivel. Garantiza tener un resultado positivo. Garantiza tener un resultado positivo y sobre todo darle un enfoque con una doctrina adoptada por muchas instituciones a nivel mundial. Eso hace que el conocimiento enriquezca las actividades del encargado de la seguridad corporativa. Y sobre todo, cuando ya nos comenzamos a meter en este mundo de la educación en seguridad, de creer en esto de la educación en seguridad y estar convencidos de que la única forma de mejorar el perfil de un profesional de seguridad es a través de la educación continua, es cuando vemos resultados positivos. En mi organización, por ejemplo, estamos optando porque todos los guardias de seguridad sean certificados como oficiales de protección. Y se ha reducido completamente los riesgos de pérdidas en los puntos de control, porque el oficial de protección de la organización es visto ya de otra manera, tiene otro perfil y le ven como una persona necesaria, ya no como un estorbo para la organización, ¿no? Ya no como solamente el que le quita la utilidad al empleado, sino como un socio estratégico del negocio, que es como debería verse a la protección. Muy bien, excelente. No sé si tienes alguna otra pregunta, Edison, o note el audio. Sí, en ese sentido, Juan Fernando, podríamos decir, afirmar o enfatizar también que la seguridad definitivamente debe estar presente en todos los procesos de la empresa. Correcto, o sea, la seguridad debe estar presente en todos los procesos de la empresa. Por eso les decía que el gerente de seguridad corporativa o el encargado de seguridad corporativa debe ser una persona que sea parte del staff de la organización, que conozca el proceso, la misión, el objetivo, la visión que tiene la organización para poder ser parte como les explicaba, el dicho que tenemos nosotros en Arca Continental es que hay gente que vende y ayuda a vender. Y yo desde mi área, desde mi trinchera, tengo que ayudar a vender. ¿Cómo lo hago? Generando políticas, procedimientos para evitar pérdidas. Y de esta manera se genera ventas y se genera los ingresos para la organización. Hay que recordar que la seguridad dentro del librito de pérdidas y ganancias es una pérdida para la organización, es un gasto para la organización. Entonces nosotros como miembros del staff tenemos que hacerle ver de una manera que sea productiva la presencia del esquema de seguridad. Quizás, bueno, me quitaste la siguiente pregunta, que era, pero en todo caso, ese es en definitiva el aporte que da
al esquema empresarial, ¿cierto? Esa interactuación con respecto a mantener este equilibrio entre aumentar las ganancias y controlar las pérdidas, en definitiva, ¿no es cierto? Correcto, sí, o sea, ese debe ser el equilibrio y sobre todo, cómo nosotros prevenimos las pérdidas, que es donde va a estar realmente el beneficio para la organización. Porque si es que ya las amenazas o se materializan los riesgos, ya el daño está hecho, ¿no? Pero si nosotros somos proactivos, preventivos, es donde vamos a ser parte de la organización. Debemos conocer bien los procesos críticos de la organización para poder enfocar nuestros esfuerzos hacia prevenir las pérdidas, hacia buscar la forma de cómo se evitan las pérdidas individuales de cada proceso. Yo considero firmemente que la seguridad debe estar dentro de todas las áreas de la organización. O sea, en todas las áreas debe ser considerada la seguridad para poder, y en los procesos, para poder identificar esas, justamente lo que decía Clever, ¿no? Esos puntos negros en donde no llega a la vista ni de las personas ni de la tecnología. Es a donde debemos apuntar para poder verificar y validar los controles. Muy bien, aquí vamos a seguir saludando a los amigos que están conectados y me parece que hay algunas preguntas. Buenas noches, amigos. Marco Mañay García. Gracias, Marquito, por unirse al conversatorio. Marco pregunta, seguridad física y seguridad lógica. Diferencia y cómo se complementan. Bueno, de seguridad física hablamos de todas las barreras físicas de protección, ¿no? Hablamos de muros, barreras perimetrales, puertas, candados, etcétera, ¿no? Y la seguridad lógica, obviamente, hablamos de todo lo que es la parte, la interacción de la tecnología con la protección, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la seguridad lógica, el proceso lógico de las diferentes medidas implementadas dentro de las instalaciones. Muy bien. Acabaste de hablar sobre un tema que es trascendental en la seguridad y también en la cultura organizacional de las corporaciones. Estoy 100% de acuerdo que el gerente o el vicepresidente de seguridad debería formar parte del staff. Lamentablemente eso no se da. Eso se da solamente en las grandes corporaciones, tal vez en empresas transnacionales. Pero aquí en el medio, en el Ecuador, al personal de seguridad, hablo del gerente de seguridad, el jefe de seguridad, muy difícilmente les llaman a una reunión de staff. ¿Cómo cambiar esa percepción? Porque si bien es cierto, estas empresas transnacionales ya vienen con una cultura de seguridad y vienen ya con presupuestos robustos para que se cumplan durante el año, ¿y cómo cambiar esa mentalidad aquí en el Ecuador o en Latinoamérica en forma general? Sí, completamente de acuerdo contigo, Cleber. Yo creo que sí, las corporaciones, grandes corporaciones, ya vienen con un chip de seguridad dentro de sus directivos, porque así es la cultura organizacional. Dentro de la cultura organizacional, si es que la seguridad, tanto de la prevención de pérdidas, del manejo de riesgos, no está dentro del ADN de la organización, mal vamos a poder tener un espacio, ¿no? Y el espacio lo tenemos que buscar nosotros como especialistas en seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Creando credibilidad. Y esto se crea simplemente con presentar y que nos conozcan como personas que somos profesionales en el tema y que manejamos desde otro punto de vista. No nos enfocamos solamente en ver la actividad del guardia, nos enfocamos en ver la seguridad desde un punto de vista holístico, en donde te haces necesario para la organización y te van a buscar para esto, ¿no? Entonces, si es que te ven que tú comienzas a presentar proyectos en los cuales no solo te enfocas en el control de guardia, como había dicho, sino también en buscar generar un ahorro para la organización sin disminuir el control de la seguridad y que nuestras funciones vayan
encaminadas a ser los principales asesores de la organización, es por donde debemos buscar el camino para poder ir abriéndonos la trocha para seguir siendo tomados en cuenta, ¿no? Yo he tenido algunas experiencias realmente en este tema, ¿no? Anteriormente trabajé en seguridad petrolera y tuve la oportunidad de dirigir la gerencia de riesgos de una importante empresa de servicios petroleros. Y cuando yo me presenté al staff, realmente la gente se asustó, dijo, ¿para qué vienes acá a la reunión ¿Quién a la te reunión invitó? técnica? ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó a la reunión técnica? Se equivocaron de correo. Exactamente. Entonces, yo había hablado con mi jefe y le había dicho, o sea, dame la oportunidad de hablar y de que me conozcan para que generar la confianza. Como te dije, yo creo que este es un tema de generar confianza en lo que tú dices y credibilidad, sobre todo. Y esto realmente lo logras con la preparación. Con la preparación, no solamente como un técnico en seguridad, porque podemos haber muchos técnicos en seguridad que vamos a saber mucho de barreras, de seguridad lógica, etcétera, pero cómo te metes y cómo te preparas para ser parte de la organización y que hables de tú a tú con un director financiero sobre pérdidas y ganancias, por ejemplo. ¿Cómo te preparas para que hables de tú a tú con el director de capital humano sobre liderazgo? Entonces ahí es cuando comienzas a generar esta interacción distinta con las cabezas de la organización. Realmente yo he tenido la suerte de que ahora, por ejemplo, yo soy parte del staff y le reporto directamente al director general del país en Arca Continental, y eso realmente te genera un valor agregado para tu función. Creo que debemos buscar la forma de cómo entrar a este nivel. Esa es una tarea fundamental del encargado de seguridad corporativa. Caso contrario, tu función va a ser de un supervisor senior de guardias, porque no te van a dar otra oportunidad. Efectivamente, Juan Fernando, voy a compartirles una experiencia que tuve yo en alguna institución en donde trabajé aproximadamente unos 8 años. Lamentablemente existía un paradigma en esa empresa. Existía una creencia y lamentablemente al personal de seguridad se le veía como, primero, no como un cliente interno. Si bien es cierto, muchas instituciones contratan ese servicio a una empresa de seguridad, pero se debería considerarlo como cliente interno. Porque es lo que tú dices, Juan Fernando, es alguien que no está vendiendo, pero está ayudando a vender porque es parte de la imagen corporativa. Y eso es hablar de oro en polvo. Cuando ingresé a esa institución, pues lamentablemente las gerencias no nos escuchaban. Muchas de las veces decían, bueno, ¿sabes qué necesitas? Ya a duras penas te recibían. Hasta que se comenzó a buscar poco a poco esos espacios en donde a través de charlas, de conferencias, de hacerles entender cuál es la importancia de la seguridad para toda la corporación, para toda la empresa. ¿Qué es lo que está ganando esa institución en imagen? No solamente en pérdidas. Cuando te asaltan, efectivamente existe una pérdida. Pero esa es la pérdida económica, esa es la pérdida material. Pero muy pocas empresas, muy pocas instituciones cuantifican la pérdida de imagen. ¿Cuántos clientes dejarían de venir si es que nos asaltan? ¿Cuántos clientes dejarían de venir si es que ven que nuestra empresa no es correcta o no trabaja bien? Entonces, eso también pasa por trabajo duro, por buscar esas oportunidades y sobre todo por las habilidades blandas. Y cuando hablo de habilidades blandas, estoy diciendo trabajo en equipo, liderazgo, hacer con el ejemplo, no solamente pedir que hagan, sino hacer a la cabeza. Entonces, ese tipo de liderazgo de habilidades blandas se van formando en el tiempo, pero lamentablemente no le estamos dando la importancia en ese sentido. Coméntanos cómo IFPO está fortaleciendo esas habilidades blandas, porque sí nos interesa
que las personas que nos están escuchando conozcan cuál es ese valor agregado, cuál es ese insumo que sale de todos quienes participan como oficiales de protección en IFPO. Importantísimo lo que indicas, Pedro. O sea, yo creo que las habilidades blandas es donde realmente puedes hacer la diferencia en tu actividad. Dentro de esto, IFPO, dentro de todos los cursos, las certificaciones que tiene la organización, todas están encaminadas, obviamente, a fortalecer tus habilidades duras, ¿no? Tu formación, tus conocimientos, pero también a desarrollar la parte de liderazgo, desde donde te toca liderar, el trabajo en equipo, el que el oficial de protección sepa que no es simplemente una persona que está parada en una garita, sino que está dentro de una organización y que da un servicio a esa organización, que es la primera cara y la principal cara que da la empresa, el condominio, la facilidad hacia el exterior, que depende de él, de que se dé una imagen positiva o negativa. El oficial de protección es los ojos o la primera respuesta ante una emergencia o una crisis. Es quien puede identificar a través de sus habilidades las diferentes amenazas que pueden existir hacia el exterior. Pero sobre todo es quien va a dar una atención positiva hacia la persona que trae un reclamo de la comunidad, por ejemplo, hacia la organización. Todo dependerá de cómo el trato que le da a la primera persona que le contacta, que es el oficial de protección, dependerá de cómo se va a desarrollar una emergencia o se convierte en una crisis. Todas estas habilidades te van desarrollando en la formación del oficial de protección. Y luego se van reforzando a través de los diferentes certificaciones que tiene IFPO disponibles, como es la de investigador, en donde, a más de tus conocimientos, también desarrolla la habilidad de poder actuar o entrar de una manera amigable hacia entablar entrevistas o realizar cuestionamientos hacia las personas investigadas. Igual hay la certificación de gerenciamiento y supervisión en seguridad, en donde todas estas habilidades blandas que fuiste recibiendo desde el inicio en el CPO se van reforzando y ya las comienzas a ver desde otra manera, desde un punto de vista más ya estratégico, en donde tienes que desarrollar las habilidades blandas justamente para lo que conversamos, ¿no? Para ver el cómo entrar dentro del staff de una organización, cómo ser parte del staff de una organización y a través de esto generar la confianza, porque hay que acordarse que la habilidad blanda es justamente, o sea, generas la confianza a través de la empatía que tienes con el resto de personas y sobre todo lo que decías muy acertadamente, del ejemplo que tú des en tus actividades. Entonces el encargado de seguridad no tiene que dejar una sola duda sobre tu probidad ante cualquier situación. Pues no debe haber ninguna duda porque perderías credibilidad. Importante que no pierdas credibilidad con la alta gerencia. Importante que no pierdas credibilidad con los gerentes que son tus pares. Importante que no pierdas credibilidad con tus subalternos. Importantísimo que no pierdas credibilidad con el personal que está a cargo tuyo. Me acuerdo que en alguna ocasión nosotros teníamos contratados personal de seguridad de empresas de seguridad. Aquí tenía aproximadamente 300 personas que estaban en la seguridad física, en la vigilancia armada. Y como parte de estos procesos de contratación, pues se les solicitaba a la empresa de seguridad que les den mínimo una o dos capacitaciones al año sobre protocolos de calidad, sobre detección del delito, sobre procedimientos de seguridad, sobre habilidades blandas, sobre liderazgo. Y me acuerdo que alguna vez llegamos a un acuerdo, ojo que yo pertenecía a la institución que contrataba. Y yo les decía, bueno, ¿y qué tienen planificado hacer?
en esta ocasión. Y ellos me decían, sí, la primera vez yo acepté la invitación y fui a ver cómo se organizaron para esta capacitación. Almuerzos en tarrinas, varias personas paradas durante la capacitación, una telita media puesta, con un proyector medio viejo. Esa fue la primera vez. La segunda vez les dije, no se preocupen, yo les apoyo con la capacitación. Todo lo que ustedes iban a gastar en el capacitador se van a ahorrar, pero lo van a invertir en pagar meseros, en pagar vajilla, en pagar un almuerzo caliente, en pagar un buen proyector y en un local. Dicho y hecho, Juan Fernando y Edison. Dicho y hecho, ¿qué es lo que ocurrió? El momento que el personal de seguridad llegó a esa nueva capacitación, en primer lugar, ya lo hicimos en otro sitio, lo hicimos en el Club de Leones de aquí de Quito. En segundo lugar, observaron mesas con manteles, con flores bien puestitas, con letreros informativos de dónde estaba cada uno el momento que se identificaba. El capacitador bien puesto en la tarima, con un proyector adecuado, con sonido adecuado. Al final, con un certificado bajo el brazo. ¿Qué significaba eso? Ese cambio de chip. Si nosotros, como gerentes o como personas que cambiamos o que estamos dirigiendo a ese personal, debemos cambiar la mentalidad. Porque el momento que cambiamos la mentalidad de nuestro personal, estamos haciendo que la seguridad crezca. Y el momento que yo le estoy fortaleciendo, le estoy potenciando a mi vigilante de seguridad, a mi guardia de seguridad, a mi oficial de protección, ese momento yo estoy mejorando el servicio. ¿Por qué? Porque va a tener mayor capacidad de liderar frente a alguna emergencia. Va a tener la capacidad de expresarse mejor y cumplir los protocolos de calidad. No sé qué te parece a ti, Juan Fernando, y antes de darle el paso a Edison. Completamente de acuerdo, Clever. O sea, yo creo que es una de las funciones básicas del gerente, del director, jefe de seguridad corporativa. Es el darle el trato que se merece el guardia o el oficial de protección. Si es que estamos hablando de que el oficial de protección es la cara visible de la organización hacia afuera, tienes que darle ese trato. Tienes que buscar el bienestar. Y creo que un reto fundamental que tenemos los que manejamos, especialmente aquí en Ecuador, la seguridad de las organizaciones, es poner sobre la mesa algo fundamental, que es el trato digno del oficial de protección, el trato digno del guardia de seguridad. Y tú, como tú bien dices, vas a ver un cambio de actitud radical en el control de seguridad. Y vas a tener oficiales de seguridad comprometidos, que es lo que necesitamos. Y como bien decías, el liderazgo es hacia todos los niveles de la organización y la empatía y llegar y la credibilidad es hacia todos los niveles. Por eso yo decía que tienes que ser coherente con lo que tú estás diciendo. Si es que hablas en la dirección de que el oficial de protección es el principal, la cara visible de la organización, abajo tienes que demostrar que es la cara visible realmente. Y para eso, a la empresa de seguridad tienes que exigirle que le dé el trato justo. Y para eso tú tienes que saber que vas a tener que pagar lo justo por el servicio que estás recibiendo. Eso es fundamental, porque si es que buscas la reducción de tu presupuesto en disminuir la calidad de vida del guardia, estás equivocado. O sea, yo creo que así no vamos a profesionalizar nunca la seguridad. La seguridad va por otro camino, va por mejorar con tecnología, hacer un modelo híbrido de seguridad en donde vayas viendo otro tipo de ahorros, ¿no? Pero fundamental es esto, es darle el trato digno al oficial de protección. Excelente. Edison. Sí, en definitiva, ya un poquito sumando a lo que estábamos conversando y que IFPO también hace mucho énfasis en estas habilidades blandas, ya que estamos obviamente conversando, es la ética, ¿no? No hay que olvidarse, IFPO da mucho énfasis a la ética. De hecho, amigos que nos están escuchando, IFPO en todos sus cursos, inicialmente cuando tú empiezas especialmente con el CPO,
tienes que firmar un compromiso de ética, ¿no? Y sobre eso se enmarca todas las actividades que realizamos, todos los que formamos parte de IFPO, que estamos certificados, nos acoplamos, nos adherimos a esta ética e inculcamos esta habilidad blanda, que es muy importante, que es importantísima, hacia el cómo conlleva, cómo lleva ese oficial de protección su vida dentro de la seguridad. Y también lapidario, la seguridad, ¿no? La security no es únicamente controles de acceso, cámaras, barreras, no. Es un involucramiento, en definitiva, en todos los aspectos que nos conlleva dentro de la organización como tal, ¿no? Porque lastimosamente, lo que existen, bueno, y no es solamente en el país, ¿no? Es en Latinoamérica, en definitiva, no existen gerentes de protección, de seguridad. Hay gerentes supervisores de guardias. Lastimosamente es así, ¿no? Entonces, y ese cambio es el que hay que tratar de propender a hacerlo, a llegar hacia allá, ¿no? A través, obviamente, de la capacitación, del conocimiento, en definitiva. Edison, no sé si me permites, déjame leer varios mensajes que le están mandando a Juan Claro. Fernando y al programa. Me permites, voy a hacer estas preguntas. Escuchen lo que dice atentamente, por favor. Marco Heredia dice, excelente exposición, felicitaciones a los organizadores y a mi amigo Juanito Espinosa, excelente profesional de seguridad. Te manda a saludar Marco Heredia. Un saludo también ahí, Marco. May, Zulma Gómez, Zulmita, un abrazo desde Colombia. Dice, muy buenas noches a todos. Así es, todos los días aprendemos. Así es, mi querida Zulmita, un abrazo hacia Bogotá. Vamos, le dice Cristóbal Espinosa, el coronel Cristóbal Espinosa, nuestro compañero, mi querido amigo Edison. Felicitaciones, mis amigos. Un abrazo a todos. Gracias, mi querido amigo Cristóbal, un héroe del CENEPA, conectado a nuestra transmisión. Gracias y un fuerte abrazo, mi querido amigo riobambeño. Marco Mañay García, auditorías de seguridad y niveles de riesgo. Favor sus comentarios, ¿qué determinan? Preguntas sobre las auditorías de seguridad y sobre los niveles de riesgo. Bueno, como les decía, como parte de lo que estábamos conversando, ¿no? O sea, hay los diferentes niveles de protección en donde están los encargados de los procesos, control interno y auditoría. Dentro de las auditorías de seguridad es básico para determinar qué niveles de vulnerabilidad tenemos dentro de las facilidades, de las localidades o de los procesos. ¿Sí? Esto no va a determinar el nivel de riesgo, pero va a ser un insumo básico para medir el riesgo que hay en la organización y cuál es la probabilidad y la consecuencia de que se materialicen las diferentes amenazas en los procesos o en la organización. Van muy de la mano. Las auditorías, en toda auditoría debe tener como conclusión, no solamente de seguridad, no todas las auditorías internas o externas debería venir con conclusión en qué nivel de riesgo está tu proceso, sea en calidad, sea en seguridad industrial, en salud ocupacional, en protección física, en protección informática. Debería venir dentro de las conclusiones el nivel de riesgo que tienes dentro de la organización por el cumplimiento o incumplimiento de los diferentes procesos. Muy bien, gracias. Para ir cerrando, mi querido amigo, dice Ramiro Mackenzie, Salvador. Buenas noches a todos, excelente conversatorio. Un tema recurrente en algunos debates, el uso de las armas por parte del personal de seguridad. ¿Qué opinas, Juan Fernando? A ver, yo creo firmemente que el oficial de protección debe ser preventivo y disuasivo. El armarle a un oficial de protección, a no ser que el entorno lo amerite, probablemente puede poner en mayor riesgo la vida del oficial de protección y no va a cumplir la función principal. Hay que entender que el oficial de protección no es un policía, no es un agente militar, es un agente civil que está encargado de desarrollar, más allá de estar armado o no, su habilidad de observación preventiva. ¿Cómo lo debe hacer? Con un desarrollo
intenso de la identificación de amenazas. Y para esto viene lo que habíamos conversado hace un momento, Clever, que es la capacitación. La capacitación y más capacitación creo que es lo que va a hacerle que el guardia dé un mejor servicio a pesar de que no esté armado. La costumbre nos lleva a considerar que un guardia armado va a ser más, más preventivo. Más efectivo. O más efectivo, pero realmente en la experiencia que se tiene del uso de las armas, ni el 1% de los guardias de seguridad que hay en el país al momento ha realizado un uso efectivo del arma de fuego de dotación entregada, y sobre todo observando los debidos procesos y procedimientos de uso progresivo de la fuerza. Es bastante discutible el tema del uso de armamento por parte del personal de seguridad, y cuando está en peligro la vida del oficial de protección es cuando menos debemos usar armas de fuego. Muy bien. Antes de terminar y antes de darte el paso, Edison, saludos cordiales, mi mayor Clever, de parte de Alex Bustamante. Un saludo, mi querido amigo Alex. Marco Heredia dice, la seguridad debe aportar valor a la empresa. Debe indexarse en todos los procesos para conocerlos y poder asegurarlos. Efectivamente, Marco. JL Arias López, buenas noches con todos. Muy bien el tema. Muchas gracias a todos quienes están conectados. Y no se olviden, lo único que les pedimos es que nos ayuden compartiendo en sus redes sociales. Por favor, hagamos un stop y compartamos a nuestros amigos en las redes sociales. Edison, por favor. Sí, esto del uso de las armas en definitiva sí es un paradigma en definitiva, ¿no? Como paradigma es el hecho de que el guardia, el oficial de protección deba medir 2 metros y ser experto en todas las artes marciales que se pueden conocer y todo lo demás, ¿no? Realmente es un paradigma, es lo que tú, mi estimado Juan Fernando, estás diciendo. O sea, hay que, primero, de acuerdo al análisis de los riesgos, de la amenaza, en definitiva, determinar hasta qué punto es necesario, pero yo también comparto la misma opinión, obviamente, ¿no? El oficial de protección es enteramente preventivo y disuasivo, y esa es la barrera, no sé, de pronto de decirle, en la cual el inicio y el final de la actividad que tiene que realizar. El rato que deja de serlo, en definitiva, pasa a otro plano y ahí es donde empiezan los problemas. Oye, Edison, ¿y por qué no aprovechamos de esa pregunta que hace Marco y armamos un conversatorio? Le invitamos a varios expertos en seguridad en el tema y armamos una mesa redonda y sacamos conclusiones. No sé qué les parecen, amigos. No sé, por favor, comenten en el Facebook si es que les parece una buena idea que podamos debatir. Le invitamos a Marco Heredia, a Ramiro Mackenzie, a mi coronel Mario Pazmiño, le volvemos a invitar a Juan Fernando, a mi coronel Arturo Dávila, que son gente que están en el mundo de la seguridad, y podemos escuchar desde diferentes puntos de vista y podemos dar un asesoramiento confiable a los entes de control. No sé qué te parece, Edison y Juan Fernando. Excelente, excelente. Creo que esto enriquece realmente la discusión, el debate y sobre todo los aprendizajes, ¿no? El tener de diferentes puntos de vista los criterios. Muy bien, entonces, Edison, armemos para el próximo martes, amigos, invitados todos. Vamos a traer a algunos expertos en el tema, así es no se lo pierdan, el próximo martes, 7 de la noche. Ramiro Mackenzie dice que se anota. Invitado, Ramiro, invitado. A ver, sí. ¿Te anotas de Marco Heredia? Ya está. Anotado, perfecto. Dice también Marco. Excelente. Chévere, sí. Anotado el Juan Fernando. Cuente conmigo, ahí estaremos. Listo, hermano. Entonces ya tenemos armada la cancha, 3-3 de un lado y al otro. Muy bien, hay sigamos. Hay que darle otro nivel a la seguridad. Hay que llegar a la profesionalización de esto, ¿no? Y en definitiva, desde estas discusiones, a través de debates, a través de enseñanza, a través de capacitación, es lo que la única forma que va a lograrse que la seguridad en definitiva se profesionalice, ¿no?
Muy bien, mis Como queridos parte amigos. final, Oye, te sí, cuento que solamente una cosa. ya son las 8. Sigue. No sé si ibas a decir algo más, Edison. La pregunta del estribo a Juan Fernando. Como Tú la sabes que ultimita, dice, la la ultimita. ultimita, solo a vos nomás estás tomando. Agüita. Eh, Tú sabes, mi estimado Juan Fernando, que este es un programa que está enfocado hacia la seguridad ciudadana, ¿no? En ese sentido, Juan Fernando, ¿cuál sería el aporte en definitiva que tú desde de la función que tienes como gerente corporativo dentro de la empresa, obviamente, da hacia la seguridad ciudadana? Bueno, creo que este tema habló bastante amplio Marco Heredia en su exposición anterior, le escuchaba que habló sobre esto, ¿no? Y yo creo que el estar dentro de una sociedad a todos nos involucra a ser parte de la seguridad ciudadana. Eso es lo primero. Lo otro es que dentro de las organizaciones, obviamente a través de los diferentes tasas que se pagan, ya estás aportando también a la seguridad ciudadana, pero sobre todo creo yo que vamos a contribuir más a la seguridad ciudadana justamente con estos temas, ¿no? Es el tema de profesionalizar a la seguridad, profesionalizar al oficial de protección, ser los ojos y trabajar de una manera mancomunada con la Policía Nacional para darles la alarma temprana, darles la alerta temprana. Yo creo que si es que podríamos trabajar en conjunto con la policía y tener más una sinergia más afín, en donde busquemos el trabajo paralelo, porque realmente no hacemos el mismo trabajo por obvias razones, pero sí el trabajo paralelo. Al final del día tenemos el mismo objetivo, que es la prevención del delito. El delito interno, nosotros buscamos la prevención de pérdidas en las organizaciones. Dentro de este contexto, el encargado de seguridad y la seguridad corporativa como un ente apoya mucho a la seguridad ciudadana, generando espacios seguros dentro de las organizaciones, generando cultura dentro de la organización. Lo que hablaba Clever hace un momento, ¿no? La capacitación permanente, que además de generarte credibilidad ante los clientes internos, también generas a una persona más con algo de conocimiento básico sobre seguridad y protección, por ejemplo. Claro. Eso va a hacer que su vida cotidiana va a poner en práctica las recomendaciones que les das el momento en los domicilios, seguridad y protección física de los domicilios, seguridad de su entorno familiar, etcétera. Estás generando una cultura de seguridad que apoya mucho a la seguridad ciudadana. Creo que ese es el enfoque principal. Como digo, el resto es ya un tema más de relación entre las diferentes instituciones y las empresas privadas, ¿no? Pero desde tu contexto como encargado de seguridad, en la capacitación creo que es donde más aporte puedes dar a la protección. Muy bien, amigos. Entonces, finalizando ya el programa, antes de darles el paso a su mensaje final, Marco Heredia dice que se anota. Ramiro Mackenzie, buena idea, estimado Clever, me pongo a sus órdenes. Bien, Ramiro. Marco Heredia, perfecto. Marco Mañay, excelente conversatorio. Despliegue de profesionalismo. Gracias, Marquito. Me anoto, dice Marco, también ya está listo para asistir. Edgar Ramón Villalta dice, me parece muy bien esa iniciativa. El tema de porte de armas es importante en estos momentos críticos, no solamente para el personal de seguridad, sino que deberíamos abordar también el tema del porte de armas a nivel de la ciudadanía. ¿Qué pasa con los ciudadanos? Muy bien, Edison, no sé, por favor ayúdanos con tu mensaje final de despedida para darle paso luego a Juan Fernando. Sí, bueno, únicamente agradecerle mucho, Juan Fernando, que estés aquí. Obviamente siempre es importante contar con profesionales como tú. El mensaje para la sociedad, y especialmente para los oficiales de protección, que es hacia donde queremos también nosotros llegar, la capacitación constante, el conocer, como dije anteriormente, ¿no? Llevar a la seguridad, a la security como una profesión, es la base fundamental para hacer de esta disculpen la redundancia, una verdadera profesión.
Muy bien, Edison. Por favor, Juan Fernando, tu mensaje final positivo para despedir el programa. Gracias primero, ¿no? A Clever y Edison por todo estos diferentes charlas que son realmente un paso fundamental en la profesionalización y en intercambiar criterios. Creo yo que ese es enriquecedor para la profesión de la seguridad. El mensaje realmente es para los que estamos en el medio, para los que nos apasiona realmente la protección y la seguridad, es en cultivar a nuestra gente, especialmente, a través de la constante preparación. El llevarle que el reto que tenemos es llevar a un nivel superior a la protección y seguridad. Solo ese momento vamos a ser tomados en cuenta como un gremio que genere valor para la sociedad. Caso contrario, estamos perdidos en el tiempo. Entonces, la invitación es esta. Los que estamos manejando la seguridad y tenemos la oportunidad de dirigir la seguridad corporativa de algunas instituciones o empresas, es a velar por el bienestar de nuestra gente, por nuestro oficial de protección, para que sea tratado como se merece ser la persona que está dando la cara de las organizaciones, ser los que promovamos la capacitación. Como decía Edison, en IFPO hay algunos cursos que deberíamos comenzar a promover la cultura de seguridad y la profesionalización de la misma. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias, Juan Fernando, por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Recuerden que este programa está hecho con mucho cariño para todos ustedes que se conectan todos los martes a las 7 de la noche, hora de Ecuador. Es importante que vayamos analizando todos estos aspectos que tienen que ver con la protección ciudadana, con la vida de los profesionales de seguridad. Se merecen sueldos y salarios dignos, trato digno, se merecen una capacitación constante, se merecen un buen trato y sobre todo, se merecen que sean valorados, porque muy pocos tienen la valentía de ofrendar la vida por los demás. Esos son nuestros soldados que están en la vida civil. Nuestros guardias de seguridad son gente que todos los días laboran para protegernos, para proteger a nuestros ciudadanos, para proteger las propiedades del patrimonio. Y desde ese punto de vista debemos aprender a valorarlos y a respetarlos. Gracias, mis queridos amigos. Entonces, nos vemos el próximo martes con todos los invitados y hablaremos de ese tema apasionante sobre el porte de armas. Muchas gracias, Edison, y nos vemos la próxima ocasión, Juan Fernando. Gracias. Un gusto.